Es muy importante para mí presentar a nuestro siguiente conferencista, muy conocido neurocirujano, prestigioso de la República Dominicana, el cual ha tenido la oportunidad de presentarnos y darnos a conocer por sus diferentes trabajos de investigaciones tanto nacional e internacional, merecedor de múltiples reconocimientos aquí en la República Dominicana y en el extranjero. Con usted, el doctor José Joaquín Puello, con una de sus grandes presentaciones como de costumbre. Doctor, todo suyo el panel. Muchísimas gracias, Ámbar. Saludo a todos. Gracias al doctor Vázquez, al doctor Romero por haberme precedido. Bueno, en el día de hoy yo tengo dos presentaciones sencillas, una de ellas bastante provocativa, que es la primera, y la segunda simplemente un recordatorio de un síntoma que vemos frecuentemente como es el vértigo y que es un síntoma común para los neurocirujanos, otorrinolaringólogos, neurólogos, etcétera. Entonces, la primera presentación la podemos ver. Les voy a hablar durante unos minutos sobre el cerebro y su historia y su desarrollo. Realmente lo que podemos decir en este momento es que todos nosotros que hacemos ciencias neurológicas, realmente a veces no nos detenemos a ver cómo este órgano increíble apareció en la historia de nuestro planeta y cómo se fue desarrollando. Y a veces pasamos años sin detenernos a pensar un poco en este órgano extraordinario. Y ese es el tema, es un tema provocativo. Simplemente decir que es una charla de introducción. Esto forma parte de un fellowship que estaba presentando durante la pandemia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que por razones que ustedes conocen tuvimos que detener este curso que duraba aproximadamente unos 10 meses. De todas maneras, voy a ser un poquito provocativo y mostrarles cómo realmente este órgano maravilloso apareció en nuestro planeta y entender un poco, por así decirlo, su funcionamiento. Es un poco de antropología, es un poco de ciencia, de la ciencia de investigación primarias, etcétera. Así que comencemos con la primera diapositiva, por favor. Ahí tienen ustedes lo que es la línea temporal de la humanidad. Realmente el planeta de nosotros tiene más o menos 13.800 millones de años. Lo primero que apareció realmente fue la materia y la energía, de ahí la física. Luego aparecieron las moléculas, apareció entonces la química. Más o menos 4 o 5 millones de años se forma el planeta Tierra. Y ahí quiero decirles algo interesante, y es que todos estos hallazgos y evidencias científicas no tienen ninguna, por así decirlo, ninguna contraposición con los que somos o con los que no son creyentes. Esto es puramente ciencia y esto es lo que sabemos hoy día con las grandes investigaciones que se han hecho. Hace 3.800 millones de años que aparecen los primeros organismos. Me quiero detener un par de segundos aquí. Realmente los organismos, lo primero que apareció fue una célula y sabemos que hay una célula primigenia y eso está bien investigado. Muchos me hacen la pregunta de que si hay evidencia de la podemos palpar. No, la evidencia ha sido indirecta, pero sí sabemos por los estudios posteriores que lo primero que apareció fue una célula, obviamente de aspecto membranoso, no era una célula bien formada, y ustedes van a ver ahora en unos pocos minutos cómo esa célula se fue desarrollando y finalmente se convirtió en lo que es el cerebro humano. Realmente nosotros los seres humanos o nuestros antepasados lo que tienen son 6 millones de años y eso es interesante porque hay una, por así decirlo, hablamos mucho de una abuela de todos nosotros como ustedes verán en unos minutos. Vamos a ver la próxima.
Bueno, aquí un simple recordatorio, ustedes lo saben lo que es el cerebro, no tengo que especificarlo, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, mucho mejor que yo, muchos de ustedes, pero de todas maneras, cosas que nos sorprenden, por ejemplo, como el hecho de que de los 100.000 millones de neuronas, hoy sabemos que realmente esa célula impresionante, que sabemos cuándo apareció, realmente la mitad está en el cerebelo, lo que quiere decir que hoy día lo que hacemos ciencias neurológicas le ponemos mucho mayor atención al cerebelo, por saber que no solamente es un órgano del equilibrio, es un órgano del ánimo, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con el lenguaje. Fue el órgano, por así decirlo, también de lo que se llama el lenguaje ficticio. Ese es un tema interesante que algún día podríamos hablar. Pero de todas maneras, lo importante es el último párrafo. El cerebro realmente tiene el pensamiento abstracto. Esto tiene, mi querido colega, tiene una especificidad increíble porque es el único órgano, es la única máquina, es el único instrumento, es la única herramienta en el mundo que tiene lo que se llama la metacognición. Quiero decir con esto, y es un tema también interesante, de lo que es pensar en pensar. Solamente el cerebro humano lo puede hacer. Las computadoras, inclusive las más profundas, no pueden pensar en pensar. Y esto hace que el cerebro humano, como decía Candel, lo hace único realmente, es un órgano realmente único, irrepetible y que realmente prácticamente no lo podemos clonar, por así decirlo. Por lo tanto, es encargado de la planificación, de las artes, de la ciencia, etcétera. La próxima, por favor. Aquí tienen ustedes rápidamente, es una historia apasionante, no me voy a detener mucho en esto. Desde Galeno, Cajal, Golgi, Newton, ahí me detengo un solo segundo. Isaac Newton probablemente no solamente fue el gran físico, el que nos habló de la gravedad, no. Newton también tiene una preeminencia importante en la ciencia porque Newton fue el primero que habló de la filosofía del lenguaje. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que cuando nosotros los neurólogos y neurocirujanos hablamos, por ejemplo, de parestesia, todo el mundo sabe lo que es parestesia. Eso lo llama filosofía del lenguaje. No hay que explicarle a la gente lo que es parestesia. Entonces Newton fue el gran científico que comenzó a hablar de la filosofía del lenguaje y por eso, mis queridos amigos, que la física avanzó mucho más rápidamente que la química, avanzó mucho más rápidamente que las ciencias alrededor de ella, porque Newton se encargó de lo que se llama la filosofía del lenguaje en ciencia. La próxima, por favor. En la próxima van a ver un collage de los grandes de nuestros predecesores. No los voy a mencionar a todos. ¿Qué les puedo hablar? Sachs, todo el mundo lo conoce. Sir Francis Crick, recuerden ustedes de dos ríos famosos, el río de la conciencia, que les pido que ojalá lo puedan leer, y el gran libro que él escribió sobre el hombre que confundió a su esposa con un sombrero, pero más que eso, señores, premio Nobel por haber descubierto el ADN. Pero ahí está Penfield, está Berger, Pribram, señores, el Hans Pribram, el hombre que estudió las colonias de mono allá en la Universidad de California y que nos habló hoy, y hoy todo lo que sabemos de la jerarquía de nosotros los seres humanos, el liderazgo, todas esas funciones que tenemos los seres humanos se le debió a Pribram, Broca, Kubernik, Huxley, Freud. La gente se olvida frecuentemente que Freud fue el gran neurólogo, más que un psicoterapeuta, un gran neurólogo. Recuerden ustedes que sus grandes primeros libros fue sobre la fascia, pero Sherrington, Eccles, Darwin, bueno, de Darwin, además de lo que escribió y lo que hizo, ¿cuánto podemos hablar de este hombre que tenía en su patio, en su casita pequeña, que la visité por cierto, en Londres, en las afueras de Londres, tenía un jardín botánico donde estudiaba la sexualidad de las flores. Fue un gran orquidiólogo y escribió volúmenes enteros sobre las plantas. Pero Sperry, Hebb, bueno, me detengo ahí porque realmente es un simple legado
que nosotros hemos heredado de estos grandes hombres que fueron nuestros precursores y que hoy en este congreso nuestro les rindo un merecido homenaje. La próxima, por favor. En la próxima aquí vamos a ver las teorías de cómo nace el cerebro. Casi ninguno de nosotros nos preguntamos este tema. Y la verdad que son varias teorías, las vamos a ir explicando muy someramente, muy sucintamente, porque cada una conllevaría realmente una charla en particular. Pero esta es la primera, la teoría general de cómo nace el cerebro. Ya dije que sabemos que nace de una sola célula. Pero ¿qué ocurre? Que todos los seres vivos nacimos de esa célula, absolutamente todos. Entonces, esa célula se fue poco a poco convirtiendo en una célula más compleja y pasó por dos grandes periodos que nosotros le llamamos la procariota y la eucariota. Para no detenerme demasiado en este tema, lo que les puedo decir, y luego ustedes ya que sirva esto de provocación, la procariota, el núcleo de esa primera célula primigenia para nosotros los seres vivos, estaba prácticamente disperso, prácticamente no, disperso en el citoplasma. Al revés de la eucariota, que es la célula posterior, ya una célula más compleja, mejor organizada, donde ya tenía su núcleo como tal, como lo conocemos hoy día, pero además tenía ya los nucleótidos, tenía los ribosomas, ya tenía los mensajeros del RNA, y esa es la célula primigenia que dio origen a nosotros los seres vivos. La próxima, por favor. Esta es el segundo tema que yo les quiero decir. Lo que nosotros hablamos hoy día es que una EVA microscópica, perdónenme los creyentes por utilizar el término, es un término que se utiliza en neurociencia, y utilizamos el término EVA, no es un término peyorativo contra las personas que, como yo, por cierto, somos creyentes. No, claro que no. Es simplemente un término que se usa en neurociencia para determinar que esa primera célula era una membrana pura y simple, que tenía ADN, pero tenía fosfolípidos, tenía proteínas y tenía mecanismos enzimáticos. Lo que quiero decir con eso, que esa célula es realmente la que dio origen a nosotros aquí en la Tierra. En la parte izquierda yo le presento a Lucy. Ella fue descubierta hace 2.3 millones de años. Ese es un tema, ahora lo veremos ya al final de esta primera presentación. La próxima, por favor. Entonces, cuando ya esta célula se compone, ocurre un evento que todavía hoy día realmente asombra a los que hacen antropología biológica. Y es que comienza la diversidad, porque la célula empieza a autocopiarse a sí misma y empiezan entonces las mutaciones. Bueno, eso es lo que se llama, o lo que Darwin llamó la evolución. Y eso ustedes lo han visto, todos los hemos leído a Charles Darwin. Pero igualmente, esa misma autocopia, esa misma mutación llevó a lo que Darwin encontró en sus grandes viajes, la selección natural. Por ejemplo, las gallinas, como las vemos hoy día y que no las comemos casi todos los días, realmente provienen de este dinosaurio que está a la derecha, que es el Archaeopteryx. Quiere decir, en términos de chanza, que cuando uno se come una gallina, un pollo, uno se está comiendo un descendiente de un dinosaurio. Y esto está probado, totalmente probado en la biología antropológica. La próxima, por favor. Aquí viene la segunda teoría, la teoría de la evolución neuronal. Sabemos que tiene cientos de años. Sabemos también que esa primera neurona que surgió de la eucariota tenía solamente dos funciones originalmente. Tenía una función de recibir información del mundo exterior, y les puedo decir que si esa primera neurona no hubiese tenido la información del mundo exterior, no existiríamos hoy día.
porque ella respondió a esa estimulación que venía del mundo exterior. Pero esa primera neurona que se forma, que también se llamó célula intermedia, tenía que responder dentro de sí mismo, llevando información. Y por lo tanto, entonces ella empezaba a reaccionar. Este es un tema que a lo que, como ustedes y yo hemos estudiado ciencias neurológicas, nos llama muchísimo la atención, porque esa primera célula reaccionaba de manera muy primitiva. Por ejemplo, si había una sustancia tóxica, ella simplemente se retiraba, pero si había una sustancia que le estimulaba, que realmente le producía la sensación de reaccionar a ella, entonces ella se movía. Uno de los ejemplos más interesantes es que así comienza el sistema motor de la primera neurona. ¿Qué sabemos de ella? Sabemos que los primeros seres unicelulares en el fondo del mar, cuando la luz entraba y les daba, y ellas recibían el estímulo de la luz, iban hacia la superficie para alimentarse. Y por lo tanto, así nace en la neurona como la conocemos hoy, nace el sistema motor. La próxima teoría, vamos a verla inmediatamente. Esta fue la de evolución. La teoría de la información. Este fue un paso esencial. ¿Por qué? Porque la célula, la neurona, empieza entonces a informarse dentro de sí misma. Pero ella necesitaba, en esos primeros miles de años de evolución, ella necesitaba elementos que la ayudaran. Y ahí es donde entonces aparecen los primeros receptores en la parte exterior de la neurona, como la conocemos hoy día, que ustedes saben que son proteínas que se abren al flujo de iones. Esto fue un paso trascendental. Duró miles de años para poderse establecer, porque entonces ya la neurona comenzaba a informar lo que le estaba pasando a ella dentro de ella misma. Ahí surge entonces lo que nosotros conocemos hoy como la transmisión química. Les quise traer ahí a la derecha, ahí ustedes lo pueden ver a la derecha. Este es uno de los hallazgos más importantes que se han encontrado en los estudios de neuroantropología, que son los coanos flagelados. Este elemento que todavía existe tiene 800 millones de años y sabemos perfectamente bien cómo los coanos flagelados se manejan no solamente con la información química, también con el impulso eléctrico. Pero esto entonces nos lleva a un conocimiento que tenemos hoy día sobre la neurona. La neurona tiene más o menos un milivoltio, ese es su potencial eléctrico y sabemos de ella. Entonces, este es un tema que fue realmente impresionante en la tercera fase de la formación y el desarrollo de la neurona, cómo la neurona comenzaba a informarse a sí mismo mediante dos sistemas. Un sistema interno, obviamente era sobre todo bioquímico, después ustedes van a ver cuando aparecen los neurotransmisores, que fueron unos miles de años después, y obviamente el sistema eléctrico de información dentro de este organismo unicelular increíble que son los coanos flagelados. Veamos la próxima, por favor. El próximo paso fue la teoría pluricelular. Aquí sí, verdaderamente ya la neurona comienza a utilizar sus pulsos eléctricos, comienza a utilizar sus señales químicas, entonces aparecen realmente lo que es la precursora de la neurona moderna. Su comunicación se hizo más difícil, es verdad, pero ahí aparecen entonces, y ahí me quiero detener solamente un par de segundos, lo que se llaman las células intermedias. Mis queridos amigos, aquí comienza la neurona como la conocemos hoy día. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por esa figura que está a la derecha, que son las esponjas de mar, las llamadas esponjas de cristal. Estas esponjas que ustedes las pueden encontrar aquí en el Caribe, las vemos, los que ustedes hacen buceo las pueden ver tranquilamente.
Este es un ser increíble, no ha cambiado durante cientos de millones de años, cientos de millones de años. Sus células están mediadas por el ácido gamma aminobutírico y ella simplemente responde a los estímulos. Cuando recuerden que ellas no caminan, al no caminar, el flujo del agua de la corriente marina pasa a través de sus poros, pero si uno de sus poros se tapa, se obstruye, entonces ella reacciona mediante impulsos eléctricos y vacía ese poro. Entonces, esta esponja se ha estudiado una y otra vez y una y otra vez, y hoy sabemos que este fue el comienzo de lo que nosotros conocemos como las neuronas, las llamadas células intermedias, que ya tenían funciones de control sobre lo que iba a ser el cerebro humano. Vamos a ver la próxima. Ahí está la teoría de la sinapsis, es la teoría de la especialización. Comienza entonces la especialización de las neuronas. Se estudiaron las anémonas de mar. Las anémonas de mar pertenecen a un grupo que se llaman nidarios. Este es un grupo especial donde están las medusas, están las anémonas, están los corales, y ahí se estudia entonces cómo la neurona primaria, las precursoras, las intermediarias, se fueron especializando en aquellas funciones que iban a ser específicas para nosotros, como la visión, el olfato, etc. Les quiero sí decir que este pequeño ser biológico no solamente existe, la célula primaria de ello, la precursora de la neurona, que se llaman nidocitos, las tienen todavía. Pero no solamente eso, ellos tienen lo que llaman los estalotitos, que es también una célula primaria que tiene mucho que ver con la que tenemos en el oído interno. En la próxima charla les hablaré un poco de esto. Pero en el oído interno, que están los otolitos, estas la tienen ya también. Por ejemplo, cuando ellas las cambian de posición, ellas inmediatamente reaccionan al cambio de posición y se ponen otra vez verticalmente. Y lo interesante es que ni los nidocitos ni los estalotitos existen en otro de los seres primarios que se han estudiado. Una vez comenzó la teoría de la sinapsis, entonces se formaron las grandes redes neurológicas y por eso es que ahora la neurona entonces forma con su sinapsis, forma el tacto, los plexos, los ganglios, lo que se llaman las redes pre y postsinápticas. Es la especialización de la neurona como la conocemos hoy día. La próxima, por favor. La disposición anatómica. Bueno, cuando aparece la disposición anatómica es lo que se llama en neurociencia la neurobiotaxis. ¿Qué tiene esto de importancia? Bueno, la importancia es que aquellos estímulos que nos llegan a nosotros, a las neuronas del cerebro actual, ¿dónde están situadas la mayoría de ellas? En la cabeza, obviamente. La vista, el oído, cómo leemos con el lóbulo occipital, aquellas funciones que son sumamente importantes, empiezan a orientarse. Y esto tomó también, esa simetría radial que se llama neurobiotaxis, tomó mucho tiempo. Uno de los mejores ejemplos, y lo decía Darwin en uno de sus grandes artículos, él decía que el mejor ejemplo de la neurobiotaxis ocurre con las abejas. Él las estudió. Para los que no la han estudiado, ahí yo les doy una simple evidencia. Las abejas ven colores, los diferencian los olores, reconocen los rostros humanos, o sea, reconocen al que trabaja en el apiario, los reconocen, saben quién es. Pero además de eso, las abejas tienen la posibilidad de orientarse norte, sur, etc. Vamos a ver la próxima.
viene la teoría cefálica y esto ocurrió cuando se estudió este pez que se llama el Amphioxus, un pez primitivo, y ahí se estudió por primera vez que se dividió el cerebro de la médula. Nunca lo habíamos estudiado hasta que se estudió este pez y se sabe ya cuándo el cerebro realmente y el tallo cerebral se separó de la médula. La próxima, por favor, la teoría del sistema cefálico. El cerebro se inventa a sí mismo y hay un punto de inflexión. Hace 50 años, como cuando los niños juegan con un Lego, los niños empiezan a ver que hay piezas que van a ir encajando, piezas que se pueden, entre paréntesis, malgastar. Y esas sustancias nuevas que se encontraron hace 500 millones de años fueron los neurotransmisores. Y el cerebro se duplicó. Y ese fue un punto de inflexión importante en el desarrollo de este órgano increíble. La próxima, por favor. Voy rápidamente ahora, 800 millones de años surgieron los animales, ahí les pongo uno de los ejemplos, 360 millones de años los peces colonizaron la Tierra. La próxima, por favor. 200 millones de años aparecieron los mamíferos. El sistema olfatorio fue el primero que creció, con mucho, el primer órgano sensorial fue el sistema olfatorio. Hace 200 millones de años el cerebro entonces empieza a ocupar todo el cráneo. La próxima, por favor. Hace 67 millones de años los mamíferos empiezan a trepar los árboles, mejora su visión, todavía no tenemos al ser humano, al precursor. 40 millones de años los primates y empiezan a desarrollarse el sistema límbico, la amígdala, la sensación de el sexo. Se desarrollan los ganglios basales hace 40 millones de años. La próxima, por favor. Hace 32 millones de años surge el orangután y hace millones de años el gorila. Y aquí vamos ya directo a nuestra especie. Hace apenas 6 millones de años que aparece el chimpancé y el bonobono. Aquí están los nombres de los dos grandes investigadores, Maurice Tayeb y Donald Johnson. Encontraron a Lucy, el primer esqueleto completo de un homínido. Esa fue nuestra abuela. Ahí fue donde nosotros nos dividimos. Nos dividimos en dos ramas, los hombres por un lado y los monos por el otro lado. Fue nuestra gran abuela. Aparece el primer homo, el cráneo es blando, el cerebro con una alta concentración de grasa. Todavía hoy día tenemos una altísima concentración de colesterol. Los músculos masticatorios eran tan grandes que no impedían que el cerebro creciera, porque ese primer neandertal tenía que romper prácticamente las nueces y todo lo que encontraba con los dientes, por lo tanto necesitaba unos grandes músculos masticatorios, por lo tanto el cerebro no podía crecer. La próxima. El punto de inflexión hace 300.000 años cuando aparece el fuego. Ahí el cerebro evoluciona. Entonces los primeros neandertales ya entonces podían cocer los alimentos, podían estar tranquilos. Ahí los intestinos se acortan, bajan de peso y aparece entonces ese primer homo, empieza a ver las estrellas, el arco iris, modela la arcilla, hace figuras, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama en neuroantropología el gran Big Bang mental. Este fue el hombre que lo estudió, Raymond Dart, y encontró los cráneos de estos primeros homínidos y los estudió y sabían ya de la fragilidad del cerebro porque encontró fracturas importantes en los cráneos que estudió. Les recomiendo que ustedes puedan leer sobre este genio de la neuroantropología. La próxima, por favor. Apareció el fuego otra vez y ahí sí ya, el hombre empieza ya a trabajar cuchillos de obsidiana, aparece el arte y por primera vez en la historia de nosotros los seres humanos, los primeros homos empiezan la contemplación de la belleza y ahí es donde realmente comienza el hombre a ser lo que es hoy, una combinación de genes,
de dieta, de cultura, de tecnología, de relaciones sociales, y es lo que se llama la arbolada de las civilizaciones precursoras. Pero esa es otra historia que algún día les contaré. Quiero dejarle con esta provocación y en algún momento determinado quizá podemos seguir con estas charlas de neuroantropología que la verdad que son apasionantes, y estudiar las grandes civilizaciones, los sumerios, los mesopotámicos, la gente de China, la gente de Arabia, todo lo que nos dejaron para la neurociencia. Pero eso será tema de otra charla. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme estas breves palabras.